Cuando vengamos a la iglesia, vengamos con expectativa. Amén. Con expectativa de que usted va a recibir hoy algo que va a edificar su mente, su alma y su espíritu. Con expectativa de que usted va a recibir de Dios. Con expectativa de que usted va a ser edificado. Con expectativa de que usted va a salir renovado. Con expectativa de que si le falta algo, Dios se lo va a suplir. Aleluya. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos con expectativa de Dios, Dios entonces dice, tengo que hacer algo con él, porque el que tiene expectativa es porque tiene fe. El que tiene expectativa es porque espera algo. Cuando usted venga a la casa de Dios, no venga por costumbre. Venga porque usted anhela, como así David decía, yo anhelo estar en la casa de Dios para inquirir en su santo templo. Era su anhelo. ¿Sabe? Cuando usted conoce algo de Dios, un poquito, porque a veces Dios revela un poquito de Él a nosotros. Y cada vez que Él revela un poquito de Él a nosotros, nosotros decimos, wow. Nos impacta, nos sorprende. Pero hubieron algunas personas que dijeron, nos gustaría que continúes el mensaje de la oración. Hermanos vinieron y se acercaron y yo dije, bueno, es un mensaje importante, muy importante, y más en estos tiempos, porque creo que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Si no, pregúntenle a Nueva York. Y también el pastor José me dio una noticia de alguien que conocemos, él más que yo de muchos años, una persona que también se llama José, y murió cuando me dijo eso y dije, wow, a la verdad que a veces el llamado de tu tiempo en la tierra, realmente el día se parece a la venida de Cristo. El día ni la hora, diga conmigo, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, no sabemos cuándo. Sea que Él venga o que vayamos a Él. ¿Sí o no? Por eso la Biblia nos llama a estar como preparados. Saben, en la escuela a veces los profesores nos daban exámenes sorpresa. Y era para medir si los estudiantes estaban realmente en su casa haciendo su trabajo de estudio. Y esos exámenes sorpresa llegaban, y créanme que le ponían el corazón a uno rápido, ¿sí o no? ¿A cuántos pasaron por ahí? Levanten la mano. ¿A cuántos le daban examen sorpresa? A mí me dieron bastante, ¿sabes? Pero hacían algo bueno, me mantenían, oye, quizás ese profesor da examen sorpresa, tengo que estudiar, ¿sí o no? Bueno, así será la venida de Cristo y así será que partamos a Él, sea de repente o sea por algún proceso. Pero sí o sí estaremos en su presencia un día de estos. Ahora, viendo esto que estamos viviendo en tiempos delicados, es necesario que incurramos fuertemente y más que nunca en la oración. Podemos ver un ejemplo de las 10 vírgenes, lo conocemos, la Escritura, Mateo 25. Mateo 25 nos enseña de las vírgenes sensatas y las sensatas, unas tenían aceite y las otras no tenían aceite. Pero había una característica de estas vírgenes y ellas le fueron a pedir aceite a las que no tenían. O sea, las que no tenían le fueron a pedir a las que tenían. Y ellas le contestaron, vayan ustedes y compren. Y compren. ¿Qué significa eso?
que para que nuestra vida tenga ese aceite, hay que pagar un precio. Acuérdense de algo, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por la salvación. Ahora, Cristo te dice a ti y me dice a mí que yo tengo que pagar el precio de su aceite. O sea, y le voy a decir algo, porque es que Dios nos las pone fácil. Diga conmigo, Dios nos las pone fácil. Porque Él sabía que nosotros no podíamos pagar el precio por la salvación y Él lo hizo. Pero por lo que nosotros sí podemos hacer, Él te dice a ti, tienes que hacerlo. Porque la palabra también me dice, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga bien eso. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, si no lo hace, le es pecado. Esa escritura me llamó la atención porque hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo. Y me quedo en una esquinita por allá en el cielo y lo dejo así. No, la Biblia te dice también que la fe sin obra es una fe ¿cómo? Muerta. Te llamo, tu fe es muerta. Es difícil que cuando vayamos arriba y te digan, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos, en tu nombre y en tu nombre visitamos, en tu nombre, pero nunca te conocí. Y saben que una de las cosas más profundas que nos ha delegado Dios a nosotros para conocerle es la oración. A través de la oración nosotros podemos tener una intimidad, que Él te conozca y que tú le conozcas a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él te conoció a ti primero. Mira qué cosa, por eso es que, ¿sabe? Cada uno de nosotros que está acá porque Dios lo conoció primero, porque Dios en su misericordia pudo quitar un velo quizás de tu mente, de tu corazón o de tu espíritu, o pudo quitar una atadura y tú dijiste, wow, ahora entiendo. Hay personas que a veces por más que tú le prediques, por más que tú le hables, no entienden el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra, Romanos capítulo 9, que hay personas que tienen un velo. Igual que Israel. Israel hasta el día de hoy tiene un velo. El velo para que ese velo llegará un tiempo que será quitado y pueda alumbrar la salvación y la predicación a través de la predicación del Evangelio. Y quiero ir navegando a través de la palabra los principales tipos de oración. Vamos a verlo. Y lo voy a enumerar si usted quiere y voy a dar unas características de cada uno. El primer tipo de oración que yo puse fue el clamor. El segundo, la oración con el entendimiento. El tercero, la oración en el espíritu. El cuarto, la intercesión. El quinto, la oración acompañada del ayuno. La oración mediante la meditación de la palabra. La oración congregacional. La oración por revelación del Espíritu. Miren, y así puedo seguir anotando algunos tipos de oración, pero yo pienso que estos tipos de oración que he puesto acá, para mí han sido lo que más han marcado cierto momento de la vida. Porque no siempre usted va a orar clamando. La Biblia te dice, clama a voz en cuello. Cuando usted clama es porque usted levanta su voz a Dios y dice, Señor Dios mío, por cualquier circunstancia, mira lo que me está pasando. Hay veces que nosotros clamamos por pruebas o por circunstancias que nos pasan, pero a veces la palabra es un poquito diferente desde su punto de vista, porque a veces me dice, bienaventurados sois vosotros, cuando por mi causa sois perseguidos
por causa de mí. Bienaventurado. Fíjate que la palabra bienaventurado significa 7 veces bendecido. Y la palabra te dice bienaventurado. Cuando a veces os halláis en diversas pruebas y te llama bienaventurado y tú dices, ¿cómo va a ser que yo esté pasando dificultad y la palabra de Dios me dice a mí que yo soy un bienaventurado? Y dice la pastora, feliz. ¡Wow! Y vamos a ver algo interesante también en la oración del Getsemaní. Que viendo Jesús en esa circunstancia tan difícil, Él fue a donde sus discípulos y en vez de desanimarse los animó y dice, oye, ¿por qué no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? El clamor es importante y es necesario que de acuerdo a tu circunstancia, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Libro de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te va a responder, sino que te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. O sea que el clamor es importante en la oración. Oración con el entendimiento. Podemos ver que, ¿por qué debemos de orar? La Biblia en Romanos capítulo 8, lo vamos a ver también, me enseña que debemos de orar en el Espíritu, pero también me enseña que debo de orar con el entendimiento. ¿Y cómo yo oro con el entendimiento? Bueno, orar con el entendimiento y sabiamente lo vamos a hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Porque me dice el libro de Santiago capítulo 4, que mucho pedí y no recibí porque pedí mal, porque pedí para su propio deleite. Lo vamos a ver la escritura aquí también. Lo que pasa es que quiero reseñar cada tipo de oración para que usted la analice, si es posible la anote y se la lleve para su casa. Y déjese guiar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ponga en usted la carga y el tipo de oración que usted debe de hacer. Si usted no encuentra ninguna, porque a veces decimos, oye, no sé por qué orar. ¿Sabe que hay gente que dice, no sé por qué orar, no sé por dónde empiezo, no encuentra un camino? Déjeme decirle algo. Que si usted ve la circunstancia, primero de su familia, segundo de lo que está pasando a nivel mundial, primeramente por su casa. La palabra de Dios dice que el evangelio debe empezar primero por Samaria, Judea y luego hasta el final de la tierra, lo que significa que debe empezar primero por nosotros, por los que nos rodean. Usted empiece a orar por ellos, porque hay personas que quizás por causa de su oración, el velo de su mente es quitado y pueda recibir a Cristo. Hay muchas personas, como le dije ahorita, que no han recibido a Cristo porque hay un velo que les impide. Hay una luz, porque su mente está en oscuridad. La palabra dice que el espíritu, en el libro de los Efesios, que el espíritu de la potestad del aire, el espíritu de la potestad del aire gobierna sobre los hijos de desobediencia. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Por qué dice gobierna? Cuando hay alguien que gobierna sobre la vida de una persona, es porque esa persona no puede hacer lo que quiere porque hay alguien que lo está gobernando, ¿sí o no? Ahora, por eso también me dice la palabra que el evangelio es como luz. Bienaventurado aquellos que le ha resplandecido. Diga conmigo, resplandecido. Porque a nosotros nos resplandeció el evangelio. Nos resplandeció, o sea, la luz del evangelio. Vino a nosotros y pudo tener una revelación. Y nosotros poder decir, eso yo lo quiero. Eso yo lo necesito. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos de hacer y es esa oración con el entendimiento. Y cómo nosotros debemos orar
de acuerdo a su palabra. Bueno, Dios quiere que, como dice su palabra, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Pues entonces, con mi entendimiento, yo entiendo que Dios quiere que nadie se pierda. Entonces, a través de eso, pues entonces voy a empezar a orar, ¿para qué? Para salvación. Por ponerle un ejemplo, Dios quiere que nosotros todos tengamos salud, nos enseña la palabra. Voy a orar, a empezar a orar con el entendimiento. Dios quiere que todos seamos prosperados. La Biblia me enseña eso. Porque Dios quiere que todos seamos prosperados, pero hay una condición según prospera tu alma. Dios quiere que todos seamos prosperados. ¿Cuántos quieren prosperar aquí? Yo creo que no hay nadie que diga que no quiere prosperar. Pero hay una condición importante. Y fíjate que la Biblia me lo enseña allí. Que Dios quiere que nosotros seamos prosperados como tu alma prospera. Ahora, ¿cómo tu alma va a prosperar? ¿Cómo tu alma va a crecer? ¿Cómo tu alma va a ser edificada? A través de su palabra. Y también algo importante, porque me enseña la palabra de Dios, que oye bien, en el libro de los Efesios me dice que el cuerpo interior a la verdad va desgastándose, pero el interior va edificándose día en día, renovándose. Y ahora, ¿cómo se renueva? A través de la oración, a través de la intimidad con Dios. Así va a prosperar tu alma. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Santiago me dice que nosotros pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Santiago capítulo 4. Y pedimos mal, y lo voy a leer textualmente ahorita, porque pedimos para nuestro deleite. Señor, ¿y qué significa eso? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios, primeramente, deleítate en Jehová. Diga conmigo, deleítate en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. O sea, el problema está en el deleite. Ojo con eso. El problema está donde tu corazón se deleita. Fíjate como David, un hombre de Dios que tuvo todo, ¿sí o no? Fue rey, tuvo riqueza, tuvo lo que quiso. Pero fíjate que en los salmos él siempre decía, ¿cuándo me presentaré yo en la casa de Jehová? Aleluya. Ahora, yo le voy a decir algo, porque quizás, yo no sé si aquí hay de esos. Hay gente que viene a la iglesia por compromiso humano. Pero hay gente que viene a la iglesia, así como decía David. ¿Cuándo me presentaré yo en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo? Aleluya. ¿Cuándo? ¿Sabe? Y quiero tocar algo, porque a veces decimos, oh no, porque lo que sucede es que Él está en su primer amor. Miren, la Biblia no me enseña eso. La Biblia dice que primer amor y segundo amor no existe. Eso nosotros le hemos puesto un pronombre o lo hemos denominalizado. Pero el libro de Apocalipsis lo único que te dice a ti es, recuerda de dónde has caído y vuélvete, porque nada más hay un primer amor. Y vuélvete a tu primer amor y vuelve a hacer las primeras obras. Aleluya. Vuelve a tu primer amor. Miren, yo le voy a decir algo. Y cada uno de nosotros hemos vivido eso. No había vigilia que yo me perdiera. No había día que había un evangelismo que yo me perdiera. Y le voy a hacer una historia. Porque en mi país, mis padres tenían una tienda y allí había de todo, mueblería, un sinnúmero de cosas y también repuestos de diferentes motocicletas y algunos vehículos.
Y a veces yo por circunstancias tenía que trabajar mecánica. No porque lo necesitara, sino porque era parte de que los clientes quedaran satisfechos y volvieran a seguir yendo allí. Y la ropa que me ponía, no había ropa que me pusiera que quedara limpia. ¿Y saben qué yo hacía? Veía el reloj y decía, si voy a mi casa, me cambio de ropa, me baño y luego voy a la iglesia, no voy a poder llegar. Pues déjame decirte algo, yo me voy a ir así aunque me siente atrás. Y eso hacía. Como sea, iba a la iglesia. En cualquier circunstancia iba a la iglesia porque yo decía, yo quiero estar donde está Dios. Es cierto que Dios está dentro de ti. Es cierto que Dios está dentro de nosotros. Pero hay un compromiso de parte de Dios, y lo dice su palabra, que donde hay dos o más, donde hay dos o más o tres reunidos en su nombre, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Gloria a Dios. O sea, póngase a pensar en esto, Dios está aquí. Lo que pasa es que a veces nosotros, hay personas que tienen a veces el sentido espiritual uno más desarrollado que otro, por no decirlo de otra manera. Y entonces entienden a Dios por lo que ven, por lo que tocan o por lo que sienten. Tienes que desarrollar la fe. Y vamos a ver cómo la fe se desarrolla a través de la oración. Es parte del crecimiento del cristiano. Gloria a Dios por eso. Usted tiene que entender que Dios está aquí con nosotros. Y por eso usted tiene que tener expectativa de que Dios en sus circunstancias, en tu necesidad, en lo que necesitas, y quizás a veces tú piensas que necesitas algo y Dios te dice, mira, eso no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es esto. Y Dios te cambia de planes. ¿A cuánto Dios le ha hecho eso? ¿A cuánto Dios le ha cambiado el plan? Aleluya. Dios es especialista cambiando planes. Que mire que muchas veces que me lo ha cambiado a mí. Y uno de los planes míos no era venir a Estados Unidos. Mucha gente quisiera venir aquí. Pero ese no era mi plan. Y esa es otra historia. Pero mi plan no era estar aquí. Pero sin embargo, Dios me cambió el plan y me dijo, te saco de tu tierra y de tu parentela a una tierra que tú no conoces. Esa palabra me salía, hermano, hasta en la sopa. Hasta en la sopa me salía esa palabra. Y yo dije, Dios mío, amén, que sea como tú quieres y no sea como yo quiera. Porque honestamente estaba muy bien. Pero Dios es así. A veces Dios te cambia el plan porque hay algo dentro de ti que no se parece a Cristo. Y hoy día lo reconozco. Hoy día entiendo que había algo dentro de mí que no se parecía a Cristo y Dios tenía que quitarlo. Y la única forma de quitar algunas cosas de dentro de nosotros es a través del quebrantamiento. Aleluya. Aparte que a veces a alguna persona no le gusta, pero es necesario el quebrantamiento. Esta vasija de barro tiene que ser quebrada para parecerse a Cristo. Y una forma de ser quebrantado es a través de la oración. Porque a través de la oración nos humillamos, a través de la oración nos rendimos a su voluntad y no a nuestra voluntad. Orar con el entendimiento es orar a través del conocimiento de la palabra. Por eso es necesario que usted venga los miércoles. Porque los miércoles usted va a aprender cómo Dios se
manifiesta o se da a conocer a través de su palabra. Hay formas de Dios manifestarse o darse a conocer. Una es a través de su palabra, dos a través de revelación, tres a través de la relación que usted tenga con Dios a través del Espíritu Santo. Tres formas de Dios darse a conocer a cada uno de nosotros. Orar con el entendimiento también implica que usted debe de filtrar su oración cuando usted esté orando y dice, esta oración que estoy haciendo está acorde con la palabra de Dios. Hay veces que no. Yo conozco gente que dicen, Señor, esa mujer que me diste, llévatela. O ese hombre que me diste, llévatelo rápido de mi lado. Y hay algunos que por misericordia le dicen, llévatelo pero sálvalo. Aleluya. Yo no sé si usted ha orado o alguien aquí ha orado así, pero esa no es una oración de acuerdo a la Biblia. Yo conozco gente que ha orado así, bastante. No, porque es que ya yo no aguanto, Señor, esta cruz tan pesada que me has puesto. Y esa cruz se llama Juana. Le ponen nombre y apellido, ¿sabe? O se llama Carlos Rodríguez. Señor, llévate esta cruz de mi vida. Gloria a Dios. Yo sé que aquí no hay de eso. Aleluya. Que Dios le dé. No, sí, porque ahí dice que si Dios me da fuerza, lo desaparezco. Sí. Señor, no me dé fuerza, porque si me da fuerza, lo desaparezco. Gloria a Dios. Hay personas que han pasado por situaciones difíciles en matrimonios y quizás en relaciones de familia. Un vecino, ese vecino que siempre vive parqueándome el carro donde no tiene que parquearlo. Sí, a veces pasa eso. Pero debemos orar. Y debemos orar por ello para que Dios lo ilumine. Porque quizás con esa circunstancia que estamos pasando, Cristo está siendo formado dentro de nosotros. Ahora, viene la oración en el Espíritu. Muy importante esto. Muy importante. La oración en el Espíritu. Tenemos dos. El cristiano tiene dos espíritus y el que no es cristiano también tiene dos espíritus. Y te dirá, ¿cómo? Sí, el espíritu de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia, ¿dónde está? Dentro del que no es cristiano, ¿sí o no? Entonces tiene el espíritu humano y el espíritu de la potestad del aire. Ahora, el cristiano tiene también dos espíritus, el espíritu que Dios le dio y el Espíritu Santo. Si no sabía eso, pues ya lo sabe. El cristiano también tiene dos. Se lo estoy diciendo a través de la palabra porque veo a algunas personas que se sorprendieron. Es así, me lo dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros oramos en el Espíritu, lo podemos ver ¿dónde? En el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leer un poquito de ahí. Vamos allá. Y lo voy a buscar aquí. Hechos, Corintios, Romanos. Romanos capítulo 8, 26 en adelante. Dice así. Y de la misma manera que también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué hace el Espíritu? Nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aleluya. Miren qué clase de oración hace el Espíritu Santo por nosotros. Inclusive,
La oración de Pablo en el libro de Gálatas fue muy intensa, tanto así que dijo lo siguiente: porque vuelvo a sufrir dolores de parto. Miren qué clase de oración hacía Pablo por los Gálatas. Porque vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto, porque se estaban desviando. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo pone esa carga dentro de nosotros para que oremos. El Espíritu Santo, Él es que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él es que te va a revelar: oye, hiciste esto mal, hiciste esto bien. Oye, necesitas intimidad con Dios. Necesitas que busque la presencia de Dios en tu vida. Él es que te va a empujar. Por eso dice que te va a guiar. Inclusive a Pedro le dijeron: porque vendrá uno en un momento que te va a guiar, te va a llevar donde tú no quieres. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo también el Espíritu Santo? En Mateo capítulo 4 vemos al Espíritu Santo llevando a Jesús al desierto. ¿Y para qué lo llevó al desierto? Dice la palabra de Dios que allí lo llevó y Jesús oró 40 días y 40 noches. Y dice la palabra de Dios que fue tentado. Pero antes de entrar ahí, guarde esa palabra en su mente, porque vamos a desarrollar un poquito ese punto que es muy importante. No quiero salirme del enfoque de la oración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos va a dirigir en la oración. Cada vez que usted vaya a orar, dígale: Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí, yo sé que yo he sido sellado por ti, necesito que me guíes en la oración. Es importante, fíjense qué pasó, y podemos verlo en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos capítulo 2? Que el Espíritu estaban todos unánimes. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Y qué se hacía en el aposento alto? Orar. En el aposento alto estaba orando. Y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo, hay 3 operaciones del Espíritu Santo que son muy importantes. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estará con nosotros, estará en nosotros y estará sobre nosotros. Sobre nosotros lo dice claramente el libro de los Hechos. Con nosotros San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 dice que el Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros y hará cosas importantes que nos hará recordar todas las cosas. ¿Y a qué cosas se refiere? A las cosas de la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, inmediatamente usted recibe a Cristo, usted inmediatamente es ¿qué? Sellado. Usted inmediatamente es sellado. Y el Espíritu Santo viene a ser parte de tu vida. Ahora, hay una manifestación importantísima del Espíritu Santo, que es que la iglesia necesita y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. El Espíritu Santo, acuérdate muy claro que nosotros somos templo de Él. Ahora, claramente de una fuente no puede brotar, como dice la palabra, agua dulce y agua salada. O sea, nosotros tenemos que ser de un solo temple. O somos dulces o somos salados. Tan sencillo como eso. Así es. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre aquellos que viven en una vida en santidad. Importante. Es cierto que el Espíritu Santo va a venir y te va a convencer de algunos errores, de algunos pecados. Pero el Espíritu Santo viene sobre las personas para manifestarse en ellos, sobre las personas que viven en una vida de consagración. Importantísimo. La consagración es muy importante. Es necesario que vivamos una vida de consagración para que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Y algo también que estudiamos en el libro de Timoteo, que Pablo le aconseja, le dice: no apaguéis el don del fuego
que fue puesto en ti a través de la imposición de mis manos. No lo apaguéis, importantísimo. A veces hay personas que tienen el don de lenguas, pero hay otros que no. Hay un error a veces en el pasado de esa manifestación de Dios, porque muchos decían, no, si tú no hablas en lengua no estás salvo. Error. Una cosa es salvación y otra cosa es la manifestación de un don. Son cosas diferentes. Ahora, ¿es necesario que el don se manifieste? Sí. ¿Es bueno que el don se manifieste? Sí. ¿Es necesario que esto acontezca en el cuerpo de Cristo? Sí. ¿Para qué? Libro de los Corintios, capítulo 12. Vamos a ir para allá. Navegamos para Corintios. Oye, ¿dónde está Corintios? Primera de Corintios, capítulo 11. 3 en adelante. No, perdón, ese no. Primera de Corintios, capítulo 14. El 11 es otro, que vamos a tocar también. Así también vosotros, pues anheláis los dones espirituales, procurad de abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. No para ponerse... Hay gente que le gusta mucho el rango. Los dones son para la edificación de la iglesia. O sea, que si usted tiene un don, hay gente que a veces tiene el don de lenguas. Y le pasó un día el don de lengua y jamás en la vida volvieron a hablar en lengua. Entonces estás apagando el don de Dios que Dios te dio. Tienes que ponerlo, inclusive dice la palabra, avívalo. Ahora, ¿cómo lo vamos a avivar? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Sigamos leyendo 1 Corintios 14, por lo cual el que habla en lengua desconocida pide en oración el interpretarla. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Importante. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Aleluya. Ya estamos entendiendo cómo funciona la oración en el espíritu. Por eso es necesario que usted, si tiene el don, avívelo. ¿Cómo lo aviva? Empiece en su casa y pídale a Dios que el don que usted tiene y el que no lo tenga, aquí dice claro, pídalo a Dios. Y más me enseña el libro de los evangelios. Los evangelios me enseñan a mí que si le pedimos a Dios el Espíritu, Él nos lo va a dar sin reproche. Inclusive si le pedimos a Dios un pan, no nos va a dar una serpiente. Si le pedimos a Dios un huevo, no nos va a dar perdón, es al revés. Si le pedimos a Dios un pan, no nos va a dar una serpiente. Y si le pedimos a Dios un huevo, no nos dará una piedra. Esa era la palabra, no nos dará una piedra. No. Hay cositas que a veces se me escapan. Estamos en vivo. Gloria a Dios por eso. Seguimos. ¿Qué hay entonces? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Lo vimos jamás. Desarrollamos eso ya y usted tiene un enfoque claro. Cantaré con el Espíritu. Aleluya. ¿Cuánto ha estado sumergido en una alabanza profunda y el Espíritu Santo saca de ti un cántico nuevo? ¿Cuánto han experimentado eso? Pero veo que me levantan la mano como con desánimo. Diga, gloria a Dios por eso. Aleluya. Dios es bueno. Dice aquí, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, es una combinación. Cuando nosotros combinamos esto, eso es poderoso. Poderoso. Muy poderoso. Seguimos viendo en el Nuevo Testamento los tipos de oración y ayuno. Es necesario que... Y podemos ver muchísimos ejemplos. La oración y el ayuno.
Pero déjenme decirle algo, no ayunen como una señora que yo conocía, que decía: yo quisiera que la casa de Juan fuera mía. Señor, voy a ayunar para que tú me la entregues. Hermano, usted está orando. Esa no es una oración que viene de Cristo. Y déjeme decirle que sí, esa señora oraba y ayunaba porque le gustaba la casa de Juan. Estoy utilizando nombres cambiados, claro. Por si acaso me ve en las redes. Aleluya. Aleluya. Entonces, también tenemos que dirigir nuestro ayuno con un enfoque bíblico, con un enfoque dirigido por el Espíritu Santo también. Realmente el ayuno, Isaías, el libro de Isaías me enseña, Isaías 58 habla de él, y este es el ayuno que yo escogí, que se desate las cadenas de el esclavo, de la esclavitud o de la operación. El ayuno desata. Si hay alguna cadena, y voy a tocar un poquito allí, si hay algo dentro de tu interior que tú entiendes que es una cadena, que algo que te ata, muy simple. ¿Y cómo yo sé que hay algo que me ata? Cuando usted siente que hay algo que te empuja, que tú aún sabiendo que no es lo que le agrada a Dios, tú tienes la necesidad de acercarte a eso. Y voy a poner un ejemplo que quizá hay alguno que no le vaya a gustar, pero es así. La pornografía. ¿Sí? Hay cristianos viendo pornografía dentro de la iglesia. Es así, y los que me oyen también que lo escuchen. Y hay personas atadas a ese, se convierte a veces en una atadura, en un vicio. ¿Y saben qué? Que la Biblia me habla del hombre viejo que está viciado. ¿Y en qué está viciado? Está viciado en sus concupiscencias. Ahora, usted ha visto un drogadicto que también es un vicio, que a veces los drogadictos lo ponen a romper, inclusive no tienen ayuda quizás del Espíritu Santo, pero tienen el deseo de salir de allí y no encuentran cómo, y buscan métodos científicos, métodos psicológicos que no quieren meter a veces la psicología y la psiquiatría no cabe dentro de la iglesia. Y claro, se lo voy a decir porque hay gente metiendo la psicología y la psiquiatría dentro de la iglesia. La Biblia me enseña que si usted tiene una atadura, sea cual sea, la palabra de Dios me dice que Él vino a libertar y que Él tiene el poder para libertar cualquier circunstancia que tú tengas. Cualquiera. Yo he vivido muchas experiencias de liberación en mí mismo, que nunca fui drogadicto, nunca fui borrachón, nunca fui de nada. Yo era una persona en extremo normal, porque iba a las fiestas de cuando estaba en la escuela y quizás en la universidad, y lo que hacía era que me sentaba a hablar con la gente y a veces yo decía: Dios mío, mire este borracho. Yo no me voy a poner a emborracharme, se ve muy ridículo. Y yo era así. Y no tenía quizás atracciones, pero sí a veces tenía un problema que no se veía. Era rencor. Hello. Y no se veía por circunstancias que a veces nosotros pasamos en la vida. Es una circunstancia que no se ve, pero el Espíritu Santo a través de la oración trató conmigo eso y rompió eso conmigo, tanto así que la persona que yo tenía ese rechazo que no podía ni verlo, en un momento dado pude abrazarlo, perdonarlo
y decirle y estar en paz. Aleluya. Así pude ver también al Espíritu Santo tocando personas. No sé por qué Dios me permitió rodearme en mi país con personas drogadictas. Nunca fui drogadicto. Me sentaba con ellos y le decía, ¿por qué consumes? Y eso es que no puedo resistir la necesidad de consumir. ¿Qué efecto y me explicaron todos los efectos, pero no quiero abundar allí. Lo que quiero decirte es que esa persona con la iglesia, yo me ponía en oración y eran libres de la adicción. Algunos instantáneamente, algunos en 2, 3, 4, 5 días, pero eran libres de la adicción, eran libres del deseo de consumir droga. Y déjame decirte que también la circunstancia que sea, Dios puede libertarte, no importa cuál sea, pero tienes que poner de tu parte, tienes que poner de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios para que Él liberte esa circunstancia en tu vida. Necesario. La oración y ayuno, seguimos viendo. La oración mediante la meditación de la palabra de Dios. Podemos ver que la Biblia me enseña en el libro de Josué, medita en ella de día y de noche. ¿Y qué meditar? Él estaba orando la palabra. Ustedes saben que los judíos, me llama la atención eso que hacen ellos en el muro de los lamentos. ¿Y qué ellos están haciendo cuando usted lo ve ahí? ¿Usted no lo ha visto? Ellos están cantando la Biblia, la Torá. Ellos cantan la Torá y ellos se pasan el día entero cantando porque Dios es música. En el idioma original, el hebreo es música. Y por eso ellos pueden cantar la Torá. Y así es una forma de ellos orar. Aleluya. Sigamos avanzando y hay una oración importantísima que es la oración congregacional. Hay una oración personal que es la que usted hace, que usted se encierre en secreto y tu Padre que ve los secretos te recompensa en público. Es necesario que a veces nos encerremos en los secretos. Vamos a ver unos ejemplos de Jesús, porque Jesús me enseña la palabra de Dios que estaba orando la noche entera. Y si ese era Jesús, ¿qué ustedes pueden decir de nosotros? Si Él necesitaba ese nivel de oración tan fuerte, ¿qué usted espera de nosotros? Yo creo que nosotros necesitamos aún más que Dios nos dé la fuerza, porque no es fácil. Créame que no es fácil y vamos a ver por qué dentro de poco. La oración congregacional es una oración que nosotros hacemos los miércoles de 7 en adelante. Es necesario que usted venga a orar como congregación. Venimos aquí a orar como congregación. Como estaban como estaban los apóstoles en el aposento alto, orando. Y allí recibieron el Espíritu Santo. Es importante la oración congregacional, porque si hay algo... Miren, hay ocasiones que nosotros necesitamos la oración de otros. Sea por cualquier circunstancia. Mira, me siento desanimado, me siento triste, no tengo fuerza. A veces usted siente que va a desmayar. Pida la oración. Pídala sin temor. No, porque hay veces que dicen, no, ¿y qué dirán de mí? Porque si yo digo que no tengo fuerzas, ¿qué van a pensar? No. Mira, yo te voy a decir algo. Olvídate de lo que el otro piense de ti. Mejor ten en cuenta lo que piensa Dios de ti. Alabado sea su nombre. No tengas temor. Aquí estamos para edificar a quien sea. Estamos aquí para ayudar en cualquier necesidad espiritual que tenga alguien.
Hay personas que están atados por muchas circunstancias, quizá por diferentes cosas, y tienen temor. No tenga temor, porque el temor es una arma del enemigo. ¿Sabe que el temor es contrario a la fe? Totalmente contraria a la fe. La fe te empuja a actuar, pero el temor te frena. El temor te frena, te para, te paraliza. Usted no ha visto inclusive en la naturaleza algunos animales que cuando viene un animal más grande viene y se queda así. Usted no ha visto, por ejemplo, al venado que cuando vienen las luces de los carros y lo alumbran se paraliza y se queda así. Es porque tienen miedo. No tenga temor. El temor es una arma del enemigo que a veces usa. Y el desánimo, la depresión, otra arma que quizás está dentro y usted no la puede manejar. No tenga temor. Usted no tiene que decir, mira, porque yo esto no. Venga, vamos a hacer una oración entre nosotros los hermanos porque tengo una circunstancia especial. Vamos a orar. Y venga creyendo que Dios y el Espíritu de Dios que ha dejado con nosotros hará la obra. Sí, hay personas que a veces quieren que la hora sea instantánea, como el microondas. Sí. La gente ya no utiliza la estufa porque tarda. Pero déjame decirte que el que utiliza la estufa, el sabor de la comida le queda mejor. El microondas es rápido, pero no queda bien. No es saludable también. No es saludable. Entonces significa que hay cosas que llevan su proceso. Hay cosas también que sé y estoy seguro que Dios actúa inmediatamente, rápido, y usted dice, wow, gloria a Dios. Pero eso en manos de quién está. Pero también está en algo que nosotros tenemos que hacer. Decir, yo necesito. Decir, yo quiero. Decir, reconocer una circunstancia que está la persona viviendo. Para que a través de la oración, porque la oración significa dependencia. ¿Usted sabe que la oración significa dependencia? Cuando nosotros decimos, no, yo puedo, pues Dios te deja. No, yo soy el que más sé. Dios te deja. Y cuando ya tú no encuentras salida, ¿sabes que el ratón cuando no encuentra salida, no sabe para dónde ir? Tú no lo has visto que hace así para acá y para allá y no encuentra cómo. Déjame decirte que si tú te sientes así o alguien se siente así, entonces es Dios buscando la oportunidad de que tú mires hacia Él. Cuando tú no tengas salida y hagas, ¿y ahora qué hago? Dios va a decir, oh, mira, tu sabiduría no funciona. Tu fuerza no funciona. Tu entendimiento y conocimiento tampoco funcionan. Ahora estás desarmado. Y cuando nosotros nos sentimos desarmados, ¿qué hacemos? Dios mío. ¿Sí o no? A veces Dios tiene que desarmarte y esperar que tú choques contra la pared. Pero no debemos, miren, hágase la carga liviana. Hágase la carga liviana. No espere chocar a la pared, mire hacia arriba rápidamente, diga, Señor, rápido, actúe rápido. Sé inteligente y deje a Dios obrar. Señor, este hijo, esta hija que tengo que ya, y usted a veces lo quisiera como meterle una doble Nelson y convertirte en luchador olímpico. Déjame decirte algo.
ponlo en la rodilla, que cuando esa persona se choque con Dios va a tener que frenar. Te lo aseguro. Gloria a Dios. El que se ha chocado con Dios, si no, pregúnteselo a Pablo. Si no, pregúnteselo a Pablo. El que se ha chocado con Dios jamás puede ser el mismo. Jamás. Póngaselo a Dios hasta que se choque. Y se lo digo por mi hijo. Corre. No, Señor, haz tu voluntad. Y hasta que chocó con una pared bien fuerte. Y hoy día me llama: papi, tengo que aplicar la Biblia. Porque la palabra de Dios tengo que aplicarle en mí. Cada vez que él me dice eso, él no sabe lo gozo. Es que no ve este video. Aleluya. Me llena de gozo. Me llena de gozo. Pero para llegar ahí, tuvo que chocar duro. Y yo diciéndole al Señor: Señor, que choque fuerte. Que choque duro. Para que mire hacia arriba. ¿Sabe que cuando una persona se cae, para dónde mira? Aleluya. Tenga en cuenta eso. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Seguimos. Oración por la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay cosas que el Espíritu Santo te va a revelar, te va a decir. Y quizás tú no lo estás pensando, pero el Espíritu Santo la pone en ti porque deposita una carga en ti para orar. Usted sabe que hay personas que a veces dicen: no, es que yo tengo una carga en mí, necesito ayudar a las personas al evangelismo. Es una carga que Dios pone en nosotros. Te necesito ayudar a las personas que tienen una necesidad. Es una carga del Espíritu que Dios, el Espíritu Santo pone en ti. No, yo necesito orar por esta circunstancia que está sucediendo en la iglesia. Hay iglesias en África que están persiguiendo y matando a los cristianos. Necesito orar por eso. Son mártires de Cristo, sí, pero necesitamos orar por eso. Sin embargo, aquí no nos están persiguiendo. No nos están ajusticiando, como ellos le llaman. Y a veces somos un poquito desanimados. Y sin embargo, esa gente allí, sin importar que le pase lo que le pase, no niegan a Cristo. Y me cuentan que hay mujeres que abrazan a sus hijos. Y allí son mártires de Jesús. Y lo tenemos fácil con aire acondicionado, con alfombra, con sillones cómodos. Y a veces se hace difícil ir a la iglesia. Venga a la iglesia con expectativa. Venga a la iglesia esperando algo de Dios. Y voy a terminar y voy a poner algunos ejemplos. Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, dice la palabra de Dios que ellos orando, se abrió el cielo. En ocasiones cuando usted está orando, el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre, es porque hay respuesta de parte de Dios. Pero podemos ver un ejemplo en el libro de Daniel, que ya lo comenté en la primera etapa. La primera etapa de esta prédica, donde vemos un Daniel que estaba orando y vino el príncipe de Persia y se lo puso, un principado. Y dice la palabra de Dios que él fue asistido por ángeles, porque desde el primer día que Daniel dobló sus rodillas, dice la palabra de Dios que Dios lo había escuchado, pero él aún no había recibido la respuesta. Tenemos también algo semejante en Lucas capítulo 18.
Y le dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. La viuda insistente. Vemos esta viuda diciéndole al juez injusto. Había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo al fin me fastidie. O sea, no es que Dios se va a fastidiar de su oración. No es que Dios se va a molestar, pero es un ejemplo de que si Él, siendo un juez humano, injusto, siendo juez era injusto, porque los jueces deben aplicar justicia, pero los jueces humanos parece que no. Les persigue el aplicar la justicia, quizás según a como a ellos les parece. Pero Dios es justo, y ese sí es justo. Y este es un ejemplo de que usted tiene que permanecer, insistir en la oración. Insistir en la oración. Y algo importante que debo tocar. El libro de los Efesios capítulo 6, 18. Podemos ver el Efesios capítulo 6, 10. Pero fíjate que este versículo también está en continuación. El 6, 18 con el 6, 10 en adelante, donde habla de las armaduras. Y usted pienso que ya lo sabe. Hablando de la armadura, del escudo de la fe, que son tipologías tipificando de las cosas que el cristiano debe vestirse. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, la sandalia del apresto del evangelio, el cinturón de la verdad. Y el 6:18, miren cómo dice: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, ¿qué usted piensa? Fíjese algo, y voy a traer un paralelismo. Fíjese que Jesús fue llevado en Mateo capítulo 4, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó? Allí fue tentado. Y vemos también en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, que antes de hablar de la oración, me habla que usted debe vestirse ¿de qué? De la armadura de Dios. Significa que cuando usted está buscando de Dios en oración y en súplica, hay guerra. Hello. Hay guerra espiritual. Porque, ¿sabe? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Me ha pasado. Que usted se pone de rodillas, no importa si es de rodillas, si en la cama, si como usted quiera. Pero inmediatamente que usted diga que va a orar y empieza a orar, empieza un sueño. Y un cansancio. Pero póngase una película para que usted vea cómo se anima. O un juego de fútbol y usted va a estar con los futbolistas también pateando la pelota. ¿Sí o no? Y entonces podemos entender allí que realmente es una lucha espiritual el orar. Y la Biblia me lo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y si no es contra carne y sangre, le voy a decir algo. Hubo un pastor en República Dominicana, hubo una jovencita que se le manifestó un espíritu. ¿Y saben cómo lo quiso echar fuera? Le iba a pegar con una Biblia de este tamaño que tenía así. Y le iba a decir: en el nombre de Jesús. Yo tuve que ponerme en el medio. ¿Y sabe por qué lo hizo? En realidad lo hizo porque ese espíritu le dijo: tú me vienes ahora a echar fuera. Yo tuve que parar la circunstancia porque el espíritu le iba a decir lo que estaba haciendo en secreto. Y por eso él vio aquello y le iba a dar. Y no era una oración de bendición, porque le iban a decir lo que estaba haciendo en secreto. Los espíritus saben lo que usted hace en secreto. Y Dios sabe lo que usted hace en secreto. O sea,
que nosotros, si hay algo que pasa, pongámonos a cuenta. Inmediatamente. Para que no nos pase como en el libro de los Hechos, que los hijos de Berseba iban a echar afuera un demonio y vino el demonio y le cayó arriba y tuvieron que salir huyendo porque le dieron y no fue con el cubo del agua. Gloria a Dios. Pues sí, la oración es una lucha. ¿Por qué usted cree que antes de hablar de la oración habla de las armaduras? La oración es una lucha. Jesús, vuelvo y repito, fue al desierto a orar. Fue al desierto a orar. Imagínense, él orando, mas sin embargo allí fue tentado. ¿Qué significa? Que en el momento que usted más decida buscar de Dios, en ese momento usted va a ser tentado en la circunstancia o en lo que a usted más le gusta. ¿O es que el enemigo no sabe de qué pata usted cojea? Claro, claro que sabe. Y se la va a poner en bandeja de plata cuando usted empiece a buscar a Dios. ¿Sabe? Cuando y con esto termino, y voy a terminar con la oración del Getsemaní, porque para mí fue la oración más profunda de toda la Biblia. La oración del Getsemaní fue la oración más profunda de toda la Biblia. Cuando usted decide buscar a Dios, se le va a brindar lo que usted necesita o de lo que usted carece. O de la concupiscencia que está dentro de su corazón. Cuando usted decide buscar a Dios, si es falta de un compañero o una compañera, le van a traer una revista y usted va a decir, uy, como me la recetó el médico. Pero por dentro es un demonio vestido de oveja. O no vaya también usted a decir, este es el Ken que Dios me trajo. Pero por dentro, tremendo espíritu operando ahí adentro. Miren, no le he dicho esto a nadie y voy a compartir con ustedes hoy. Estábamos orando, yo estaba orando con una persona. Porque bueno, dijo, sí, es de Dios, que tú y yo, que esto, que aquello, que lo otro. Así, bueno, está bien, vamos a orar. Tremendo, sí. Wow. Una muchacha agradable, busca de Dios. Y un día me metí en oración fuerte. Señor, haz tu voluntad, revélame lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Muy agradable, muy bonita, pero yo quiero saber qué hay en tu corazón. Bueno, y pasé unos días de oración y búsqueda intensa. Y le dije un día, yo voy a ir a tu casa. Vamos. Así, ¿no? Vamos a agarrarnos de la mano y vamos a orar. Y empezamos a orar. Media hora orando, 35 minutos orando, 40 minutos orando, cuando de repente cae la muchacha y empiezan a hablar y decir, yo soy fulano, yo soy fulanito. Y ay, Señor, de lo que tú me estás librando. Se manifestó un espíritu y decía, para no entrar en muchos detalles, yo soy fulano, yo soy fulanito. Para no hacer la historia completa, respiré hondo, dejé que las cosas pasaran, la persona se levantó de ahí y lo que preguntó, ¿y qué pasó? Ni sabía lo que había sucedido. Claramente, cuando una persona es atada a esa magnitud, a ese nivel, no saben lo que le sucede.
Y yo dije, no, no ha pasado nada. Hasta el sol de hoy. Salí corriendo hasta el sol de hoy. Pero eso hace Dios cuando uno busca la voluntad de Dios realmente. Realmente. Y termino con la oración del Getsemaní. Y saliendo se fue Jesús y salió al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y llegó a aquel lugar y le dijo, orad que no entréis en tentación. Algo importante. Si usted siente que entra en tentación por algo o una circunstancia, ya usted sabe la medicina. Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando nosotros oramos una oración intensa, Dios va a manifestarse de manera poderosa. Lo vemos aquí. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la intensidad de la oración que estaba haciendo Jesús allí. ¿Cómo era? Estaba sudando tan intensamente que parecían gotas de sangre. O sea, era una oración muy, muy, muy intensa. Cuando se levantó de allí, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Volvió a repetírselo. O sea, que si Jesús oró de manera tan intensa, nuestra oración tiene que ser parecida. Por lo menos parecida. No lo voy a decir igual. No le voy a decir que quizás usted tenga que orar la noche entera como lo hizo Jesús. Que dice la Biblia que después de haber sanado enfermos, si podemos ver la multiplicación de los panes y los peces, después de haber sanado en diferentes ocasiones que lo tengo allí, ¿qué hacía él? Iba a solas al monte a orar. No le estoy diciendo que se vaya al monte tampoco, porque hay personas que se van al monte porque piensan que en el monte Dios lo va a escuchar. Dios te va a escuchar donde quiera que tú te pongas en secreto con Él y dispongas tu corazón a buscarlo intensamente. La oración debe ser una oración intensa, no debe ser una oración cómoda. ¿Saben cuál es la oración cómoda? Yo le he repetido aquí, le he dicho. La oración cómoda es lo que te dije ayer, te lo digo hoy y te lo repito mañana. O como hace como un amigo mío que dice el abecedario ABCDHI, y le dice, Señor, como tú eres todopoderoso, de ahí saca la mejor oración. La oración debe ser intensa, no debe ser una oración cómoda. Si te sientes... si no es una oración intensa, entonces se empieza a practicarla. Porque la oración intensa es la que trae resultados. La oración intensa. Y a veces Dios permite que ponerte en circunstancias intensas para que pongas en práctica la oración intensa. No dejemos llegar a esas circunstancias. ¿Sabe? La oración es como un seguro. Que tú tienes el seguro por si algo te pasa. ¿Sí o no? El seguro de los carros es así, por si acaso tienes un accidente. Por si acaso tienes alguna circunstancia de salud, tienes un seguro. Entonces la oración es un seguro. Para que cuando quiera venir algo, ya entonces tú estés preparado. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Y si hay alguien que necesita la oración,
que nosotros queremos orar por usted. Pase por aquí. Yo quiero orar por usted. Los pastores quieren orar por usted. Los diáconos quieren orar por usted. Si la necesitan, siéntanse libres. Y estamos con el púlpito y este lugar abierto. Dios les bendiga y Dios les guarde.